Iniciamos 8:06 de la noche y listísimos para iniciar el día de hoy con una transmisión más de su programa Coach Online. El día de hoy tenemos un tema, escabroso, sí, pero vamos a tratar de llevarlo muy sanamente y aclarando, por supuesto, porque se presta a ciertas malas interpretaciones, Pero y además con el invitado que tenemos, y ustedes ya lo conocen, el padre Octavio Valderas, va a ser muchísimo más fácil. Vamos a hablar de iglesia y Estado. No se lo pueden perder. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos. Padre, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le dio esta semana? Bien, gracias, bien, y gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, es un placer tenerlo aquí. Y en esta ocasión le vamos a echar la culpa a Rosy del tema. Ella fue la culpable. Si nos metemos en camisa de 11 varas, ella va a ser la culpable. No va a suceder. Yo creo que las ideas no se pueden meter en problemas, ¿verdad, padre? No, y también los conceptos. A mí me parece que muchas de las situaciones confusas, difíciles, escabrosas, como acabas de decir, es porque no tenemos los conceptos claros cuando hablamos, ¿verdad? ¿Qué quisimos decir con iglesia? ¿Qué quisimos decir con Estado? ¿Sí? Y no nos ponemos de acuerdo, porque otra que me ha sucedido en ocasiones en ciertos debates es que se sacan las definiciones de la manga. Así es. O sea, las inventan totalmente y dicen, es que esta es mi opinión. A ver, ¿no le ha pasado que últimamente se está manejando eso de que todo es una opinión y por lo tanto los conceptos que se manejan, las opiniones, todos son iguales? Sí, de hecho, últimamente he estado como medio investigando en ese sentido, incluso a nivel universitario, a nivel de alumnos de maestría, ¿sí? Okay. Y que les he preguntado si cada quien tiene su verdad y más del 50% dice que sí, que cada quien tiene su verdad. Y cuando les pregunto qué es verdad, ahí es donde no hay definición. Por supuesto. Y la mayoría de las veces se confunde verdad con opinión. Así es. Entonces, claro, les digo, bueno, que cada quien tiene su opinión, de acuerdo. Y se respeta. Exacto, pero la verdad, en términos cotidianos, nosotros no aceptamos que cada quien tiene su verdad. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien se mete a tu casa y dice, esta es mi casa. Así es. Y tú le dices, dice, no, pues esa es tu verdad, la mía es que es mi casa. Exactamente. Eso nadie lo acepta. No, y que le diga al juez, oiga, no, pues es que esa es mi casa. Verdad, esa es mi verdad. Es mi verdad. Claro. Entonces hay una confusión tremenda en conceptos como verdad, opinión, certeza, ¿no? Mucha gente no sabe qué diferencia hay entre verdad y certeza, por ejemplo. ¿Sí? La verdad es cuando un juicio que yo emito corresponde a lo que estoy juzgando. Y certeza es cuando yo creo que eso es cierto. Sí, claro. Por ejemplo, esas distinciones no se hacen. Lo mismo sucede con iglesia y con Estado, ¿verdad? Mucha gente identifica la iglesia con la jerarquía católica y el Estado con el gobierno, por ejemplo. Con la jerarquía civil. Exacto, con la jerarquía civil. Así es. Entonces, no nos vamos a meter en camisa de 11 varas porque Dios mediante vamos a aclarar los conceptos. Todos los que usemos les vamos a dar una definición precisa. Por supuesto. Y espero que también técnica, ¿verdad? Claro. Que no es una definición así como venga, sino... No, sí, claro. Definitivamente. Y para ello siempre, como usted lo menciona, padre, hay que referirnos a los acuerdos. ¿Qué es un acuerdo? En el diccionario ahí hay muchísimos acuerdos con respecto al lenguaje. Una palabra significa algo y el diccionario para eso está. Exacto. Ustedes no van a encontrar que el diccionario, por decir algo, Larousse y el Salvat tienen definiciones diametralmente diferentes, ¿no? Son muy similares y en ocasiones cuando allí hay un conflicto podemos ir a la Real Academia Española para salir de dudas y si ahí hay conflicto nos vamos a la etimología. Exacto. Entonces siempre hay manera. De hecho, como un comentario adicional, recuerdo que en alguna ocasión leí, y no recuerdo quién escribió esto, que decía que la verdad es lo que es común a todos los hombres. Y hasta eso pongo en tela de juicio. Claro, porque, por ejemplo, en una comunidad de locos, así es común una cosa que es falsa. Exactamente. Y la verdad no puede ser democrática. Exacto. Si una persona, un erudito, un médico, vamos a decirlo así, hace la explicación del funcionamiento del cuerpo y está ante 200 personas que no tienen ni la más mínima idea y se ponen a votar a ver si está correcto el médico o no, y votan en contra de su conocimiento, claro. Eso es común a todos los hombres. Exacto, bueno, muy bien. Entonces iniciamos.
vamos platicando, a ver, ¿le parece primero a ver qué es el Estado? ¿Cómo podemos entender el Estado? Así es. El Estado es el conjunto de personas que no eligieron estar juntas, están juntas, y que se organizan para responder a las necesidades de todos de la mejor manera posible. Pero el Estado incluye a todas las personas de un territorio. Luego, ese Estado o esa situación de grupo de personas se organiza, hay una organización, y esa organización se institucionaliza, pero las instituciones no son el Estado, no son equivalentes. Claro. Son medios que usa el Estado para una convivencia lo mejor posible. La historia ha hecho que los seres humanos aprendan a que hay 3 zonas que hay que cuidar muy bien para que el Estado funcione correctamente, y son los famosos poderes, ¿sí? Claro. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Después eso se encarna en personas y cosas por el estilo. Pero el Estado sería el conjunto de personas que tienen que interactuar en forma organizada, y el Estado incluye a las personas e incluye la organización y por lo tanto las instituciones. Eso es como definiría Estado. Por supuesto. Y ahí entra un término muy interesante que se está utilizando últimamente, que es un constructo mental. O sea, no existe naturalmente, nosotros lo generamos en nuestra cabecita porque facilita la convivencia entre los seres humanos. Debe de haber lo que estábamos comentando, o sea, si somos una población de locos, la mayoría tenemos algo de locos, y todos jalamos por nuestro lado, sucede lo que las tribus que se peleaban entre sí, pero que también formaban pequeños estados, o más todavía los clanes tipo Escocia, que eran familias que no eran estado en realidad y se peleaban entre sí por el poder. Exacto. Tenía que llegar un acuerdo y generarse leyes que eran las que le dan la validez al Estado. Así es. O son las que le dan validez al Estado. El Estado sin leyes o acuerdos en común no tiene razón de ser. Exacto. Y esas familias tuvieron que a un cierto punto ponerse de acuerdo. Esos acuerdos tuvieron que quedar por escrito. Así es. Se hacen leyes, se hace como una legislación y entonces se constituye un Estado. Por supuesto. O sea, lo que eran familias, grupos, etcétera, y ya una vez que están de acuerdo y todo, es lo que llamamos precisamente Estado. Exactamente. Y se nos vino el primer corte. ¿Cómo la ven? Les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina por si quieren hacer una pregunta. Yo sé que las preguntas van a surgir a partir del siguiente corte, pero ahí van los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándanos tu mensaje al 331 019072. Estás escuchando Coach Online, por supuesto aquí en Radio Mujer. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bueno, todo el mundo, yo creo. Ya estamos de vuelta aquí nosotros platicando hasta de historia de México, ¿cómo la ven? Pero y a lo mejor, tangencialmente tiene muchísimo que ver la historia, no solamente de México, de todo el mundo, pero en México, que es lo que vivimos. La historia está matizada precisamente por lo que se considera una relación iglesia-estado, ¿verdad? Pero bueno, ya hablamos del Estado. Y ahora, ¿qué es la iglesia? Para entender de qué estamos hablando, ¿no? Exacto. Sí, en términos, digamos, más teológicos, más profundos, la iglesia católica la constituimos todos los bautizados. Es la comunión de todos los bautizados. Esa es la iglesia. Y con mucha frecuencia el término iglesia se usa en modo muy parcial para referirse a obispos, sacerdotes, el papa, ¿sí? Como si la iglesia se redujera a su jerarquía, ¿sí? a sus autoridades, vamos a decir así. Pero iglesia es una comunión, es la comunión de todos los bautizados. No se necesita un templo para que haya iglesia. Cierto. Y al templo también le llamamos iglesia, la iglesia, ¿sí? Entonces,
lo mismo que sucede con el Estado, el gobierno, también con la Iglesia usamos el término en forma un poco ambigua, analógica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de relaciones Iglesia-Estado, pues habría que ver en qué nivel estamos hablando, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, si la Iglesia es el conjunto de bautizados, pues todos los bautizados también son Estado. O sea, digamos, no podemos dividir a las personas a la mitad, ¿no? El lado derecho es Estado, el otro es Iglesia. Y ese es un grave error. O sea, muchas veces pensamos que aquel que es creyente de cualquier iglesia no tiene derecho a opinar en cuestiones del Estado, a pesar de ser un ciudadano. Exacto, claro. Eso es un error muy, muy grave. Exacto, sí. Entonces, digamos que en el nivel fundamental, todos los pertenecientes a una iglesia, porque en México son reconocidas muchas iglesias, no solo la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Entonces, todos los ciudadanos mexicanos pertenecientes a una iglesia, cualquiera sea, son iglesia y Estado. Por supuesto. ¿Sí? En ambos, ¿sí? Luego, que sus autoridades puedan tener conflictos o que se requiera diferenciar claramente el ámbito de cada autoridad, eso es correcto. ¿Sí? Claro. Y es ahí donde la historia interviene para entender un poquito a veces la dificultad de la relación Iglesia-Estado, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño comercial, padre. Ajá. Está diciendo algo muy interesante. Nosotros somos el Estado. Exacto. Y esto lo tenemos que tener muy conscientes los ciudadanos. Ajá. Lo tenemos que tener muy consciente porque siempre pensamos que nosotros somos los gobernados o como ustedes, pero nunca pensamos ser el Estado. Que somos el Estado, claro. Y nosotros somos el Estado, y eso significa que en nuestras manos está el poder, sobre todo en un país democrático. Exacto, así es. Y regresamos a lo mismo. Quería anotar un gol nada más ya ideológico. Claro, y esto sí es importante clarificarlo. Sí. Por eso te decía al principio, ¿no? Cuando el tema se hace escabroso cuando no hacemos clarificaciones de conceptos. Entonces está, ¿sí? Ahora, también podemos jugar hasta con las palabras y ahí es también donde se puede poner un poquitín difícil el tema, porque iglesia tiene que ver también etimológicamente con la palabra asamblea. Ajá. Y existen asambleas del Estado. Uh-huh. Y entonces, de repente podemos, hay quien quiera, o sea, forzado un poquitín, puede patinar en el sentido de que una asamblea puede, de iglesia, aunque significa lo mismo, uh-huh. Puede querer intervenir en asuntos del Estado, uh-huh. porque una asamblea puede ser con fines religiosos o con fines sociales de gobierno. Claro. Entonces ahí también de repente, si quiere puede uno empezar a desvariar, ¿no? Claro, y en ese sentido también es ambiguo cuando el gobierno o el Estado está en asamblea, pues está en iglesia. Exactamente, exactamente. O sea, etimológicamente está en iglesia. Así es. Por eso la definición de iglesia en sentido profundo es la comunión de bautizados. Perfecto. Que están en asamblea. O sea, la comunión se supone que estar en comunión es todo el tiempo, ¿verdad? Pero claro. ¿Cómo se concretiza la común unión, ¿no? De personas que participan de la misma fe? Pues en asambleas. Claro. Y entonces la palabra iglesia, que significa asamblea, quedó, vamos a decir así, como reducida a la asamblea de creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Claro. Entonces es una iglesia, ¿sí? Claro. Y digo creyentes en Jesucristo porque bautistas, evangélicos, anglicanos también son iglesia, también son iglesias y también son cristianos, ¿verdad? Claro. Y entonces la relación iglesia-estado sería la relación de lo que es el planteamiento de Estado, porque como te decía hace ratito, ¿no? Y en un tiempo determinado. Ajá. El planteamiento, porque ha cambiado a lo largo de la historia, del tiempo, cambia el planteamiento que tiene el Estado. Así es, claro. Entonces, un ser humano que nace en México y es registrado en México y bautizado, él es Estado y es iglesia. Así es. ¿Sí?
¿Por qué? Pues porque es su esencia ahí. Sí. Después existen principios, instituciones de dos tipos distintos, y ahí es donde puede haber conflicto. Uh-huh. Hay otra palabra que no hemos ahorita usado, y es la palabra política, ¿no? Claro. Igualmente la política, es una palabra que desgraciadamente se ha hecho como antipática, ¿no? Sí. Sin embargo, la palabra política también tiene un significado global, o sea, no podemos no ser políticos. Por supuesto. Porque política se refiere al bien común, al bien de la polis, claro. Así es. Entonces, decir que alguien, porque pertenece a una iglesia, ya no tiene que interesarse por el bien común, eso no no solamente no está mal, sino que es contradictorio. Exacto, va contra su ciudadanía, va contra su ser ciudadano. No, y de hecho hasta contra su ser religioso. Exacto, claro, que es la otra cosita, por eso te decía, sí. Y aclarando los términos, a un cierto punto, una persona que pertenece a la iglesia uh-huh. o a una iglesia cristiana, claro, tiene ciertos valores, ¿no? Por supuesto. Y entonces los tiene como creyente, como persona, y en este caso, bueno, como mexicano, ¿verdad? O cualquier otro país, según su país. Claro. Y deben estar en armonía, ¿sí? No sé, por ejemplo, si en la Iglesia Católica el mandamiento supremo es el amor, ¿no? Sí. Y el amor significa compartir, etcétera. Pues si un Estado va contra eso, exacto, claro. Si el Estado va contra eso, o si las personas que forman un Estado van contra eso, uno dice, bueno, oigan, aquí ¿qué tipo de Estado es este? ¿Es un Estado salvaje o qué cosa? Exactamente. ¿Sí? Claro. Y a lo largo de la historia yo creo que también se apresta la confusión que tenemos actualmente, porque a lo largo de la historia se han manifestado precisamente estados de este tipo que van totalmente en contra del sentido común de la convivencia, del beneficio común, y ha habido situaciones e iglesias en nuestra misma Iglesia Católica donde han ido en contra también de la separación, por decirlo así, del Estado e Iglesia, pero no. Por eso insistí hace un momento en que tiene que ver con la concepción temporal de las cosas. Así es. Sí, claro. Mencionamos como ejemplo que obviamente ahorita ustedes le preguntan a cualquier sacerdote si está de acuerdo en lo que hacían ciertos papas en su momento, pues les van a decir que no. Claro que no. Porque eran totalmente una locura lo que hacían. Claro. Y les van a decir, no estábamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no fueran de alguna manera ciertas autoridades en la iglesia de ese entonces. Exacto. Y aquí muy claramente, autoridades de la iglesia, no la iglesia. No la iglesia. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica estuvo en una etapa de corrupción muy grande por riqueza enorme, concubinato y todo, surgieron santos como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, etcétera, ¿sí? Y entonces también ellos, con todo su testimonio de pobreza, etcétera, eran iglesia. Es decir, decir que la iglesia estuvo corrompida, digo, bueno, aquí están confundiendo iglesia con algunas personas de la jerarquía, ¿verdad? Claro. Pero iglesia son todos los bautizados, ¿sí? Claro. La ciencia, por ejemplo, avanzó enormemente, también con eclesiásticos. Uh-huh. Decir que es oscurantista, pues será a lo mejor alguna autoridad que se negó a no sé qué cosa. A publicar, y que así es como lo entiendo yo. Realmente en los conventos, los monjes investigaban muchísimo. Muchísimo, sí, claro. Pero había un punto donde no compartan esta información. Uh-huh. O sea, no eran ellos, era alguien que no eran ellos, pero esos monjes científicos sabios eran iglesia. Así es. También. Y una cosa, por ejemplo, que mucha gente no sabe, se considera que Galileo Galilei, uh-huh, por la cuestión del sistema solar, la Tierra en el centro, que una cosa que se conoce poco, pero si supieran que antes que Galileo lo dijo Nicolás Copérnico, uh-huh, uh-huh, y que Nicolás Copérnico era un cardenal. Claro. Sí, y lo dijo antes que Galileo, por ejemplo. Y también se le echaron encima. Sí, pero no lo condenaron ni mucho menos. Así es. Y es iglesia también, Nicolás Copérnico. O sea, es un científico, vamos a decir así, antes todavía que Galileo, sí, y también es iglesia. Por eso te digo, aquí la cuestión está en que si uno considera que la iglesia son ciertas autoridades, esa es la jerarquía eclesial. Es igual que considerar que el Estado es un gobernante. Una pregunta, padre.
¿Qué tan democrática es la iglesia? Sí, en la iglesia se le llama colegialidad. Entonces, si quiere me contesta regresando del corte porque se nos vino el tiempo encima. Perfecto. ¿Sí? Claro, perfecto. Les voy a recordar rápidamente los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estamos a tus órdenes en el 331 019 0712. Mándanos tu mensaje. ¿A poco no está interesante el tema? Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos aquí a Coach Online en Radio Mujer. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y nos quedamos con esta pregunta que me surge a mí, a lo mejor a ustedes en casa también les surge, sobre la democracia dentro de la Iglesia católica, digo, que es la que usted conoce. A lo mejor no me va a decir nada de los sufís musulmanes, pero de la Iglesia católica sí, ¿no? ¿Qué tan aceptado, qué tan practicada es la democracia dentro de la Iglesia? Sí, te comentaba que el término que se usa es colegialidad. Okay. El término democracia es un término político muy reciente, muy reciente, comparado con la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no es que la Iglesia deba asumir el concepto de democracia como tal. Lo que sí, porque demos es el gobierno del pueblo. Exacto. Tendría que ser otra palabra que fuera la Iglesia de todos, no sé. Así es. Diferente. Así es. Dentro de esta colegialidad, vamos a decir que se manifiesta en su máxima expresión en lo que se llaman concilios. En el primer siglo ya hubo un primer concilio, el concilio de Jerusalén, sí, estando vivo San Pedro, que era el primer papa, ¿sí? Y entonces hubo una tremenda discusión si los que no eran judíos al convertirse al cristianismo, si debían observar toda la ley de Moisés o no, ¿sí? Y hubo un desacuerdo tremendo. San Pedro era el primer papa, él podía haber dicho esto o esto otro. Sí, claro. Pues no, se hizo un concilio, se llama el Concilio de Jerusalén. Y Hechos de los Apóstoles, claro que tiene varias narraciones, una de una visión de Pedro y todo, pero está la del concilio en la que dice que después de mucha discusión, se aceptó que los no judíos, digamos, no tuvieran que observar toda la ley de Moisés. Sino nada más la de la Iglesia. La cristiana, la de Jesucristo. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, fue así, y esto sucedió mucho antes de que apareciera la palabra democracia y mucho antes de que aparecieran los gobiernos llamados democráticos. ¿Sí? Se llama concilio. El Concilio Vaticano II, que fue el que ha sido el último a nivel así mundial, emitió una serie de documentos que están por encima de todos, por encima del Papa y todas las cosas. El Papa no puede decir, cambiamos este documento. Claro, no tiene derecho a veto. Exacto. Y si se quiere cambiar algo de eso o renovarlo, se hace otro concilio, ¿sí? Y ese concilio es universal, ¿sí? Hay concilios diocesanos también. O sea, en cada diócesis, o sea, los obispos tienen concilios, etcétera. Existen consejos, por ejemplo, grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, a propósito del Concilio Vaticano II participaron laicos, por ejemplo, ¿sí? Y ahora en los diocesanos y todo participan laicos. Los párrocos deben tener su consejo básico, ¿no? Pastoral básico, que es de laicos, ¿sí? Sí. Y así sucesivamente. En términos de derecho canónico, los superiores religiosos tienen la autoridad, pero si su consejo les dice, usted no puede decidir eso, no lo puede decir. Es decir, el consejo no decide en lugar del superior, pero sí lo puede decir, esto no, ¿sí? Tiene como derecho a veto. Claro. Entonces, el derecho eclesial, se llama derecho canónico, es como sería el poder legislativo, vamos a decir así. Sí. Y cualquier autoridad eclesiástica debe actuar dentro de ese derecho, ¿sí? Entonces existe eso. Aquí tu pregunta era sobre democracia. Entonces diríamos que, claro, cada vez, desde el principio existía, yo te hablé ya del siglo I, fue el primer concilio, luego ha habido diferentes concilios. Claro. El último fue el Concilio Vaticano II, que empezó en 1962, terminó en 1965, y cuando se vea la necesidad, se hará un tercer concilio.
mientras se hacen sínodos, ¿no? Por ejemplo, el sínodo, el documento sobre la familia del Papa, ¿no? Amoris Laetitia, que se llama, es una exhortación apostólica, la hace el Papa después de un grande sínodo mundial, donde hay consulta mundiales, participación de laicos, sobre todo de padres de familia, ¿sí? Esposos. Okay. Se va a hacer el sínodo de los jóvenes, ¿sí? Y antes del sínodo de los jóvenes hay, cuestionarios, etcétera, a jóvenes de todo el mundo, y ya con las tecnologías actuales, los jóvenes de cualquier parte del mundo pueden mandar a donde se va a realizar el sínodo sus propuestas, ¿sí? ¿Y quién propone el tema de estos sínodos? Un consejo. Lo propone el Papa, naturalmente. Pero no como se le ocurre ordinariamente. Sí, claro. ¿Sí? Pregunta. Son sensibles a lo que está sucediendo. Así es. Y ordinariamente, terminando un sínodo, ya se vislumbra el siguiente. Imagínate el... Sí, claro, no puede haber parálisis ahí, claro. Exacto. Imagínate el de la familia. Claro. ¿Sí? Los jóvenes no son un reto para los papás. Claro. Cuando cuando un hijo de familia llega a la juventud, no presenta retos muy peculiares. Por supuesto. Entonces la lógica es que después de un sínodo sobre la familia, digan, oigan, aquí necesitamos entender a los jóvenes, necesitamos atender a los jóvenes, cuáles son las necesidades de los jóvenes, ¿sí? Y entonces digamos que no es, se elige generalmente así como por un consenso, ¿verdad? Claro que la última palabra la tiene el Papa, pero escucha muchísimo. De hecho, por ejemplo, en las exhortaciones como Amoris Laetitia, digamos, las referencias, las famosas referencias, son muchas referencias al sínodo. En el sínodo se dijo esto, el Consejo Episcopal de México incluso cita al Consejo Episcopal Mexicano. ¿Sí? Y también de otras partes. Entonces, diría que el término en sí no existe y no es aplicable. La realidad en sí ha existido siempre y forma parte de lo que llamamos comunión, ¿sí? Asamblea. Entonces vamos a decir que hay una forma de gobierno diferente. Así es. A la forma de gobierno civil, laico. Sí. Y entonces, pero sigue existiendo, siguen siendo figuras parecidas, no iguales. Donde si nosotros criticamos algún gobernante, no necesariamente estamos criticando el sistema que maneja el gobierno, o sea, del país, o sea, que sea una república, que existan las constituciones, o sea, no se está necesariamente criticando eso, se critica el mal gobernante. Así es. Sí, porque de repente que estamos diciendo barbaridad y media, que es que vamos a cambiar de sistema y vamos a, o sea, realmente creo que no es lo que quiere el mexicano. Exacto. Entonces, pero bueno, son figuras similares que de alguna manera en paralelo manifiestan diferentes necesidades del ser humano. El ser humano tiene una necesidad religiosa, una necesidad espiritual y por lo tanto se constituye en asamblea, en iglesia, para manifestar una verdad de un grupo de personas en común. El Estado, también de otra manera, también, y en otra área diferente, también viene siendo el resultado de una serie de acuerdos entre un grupo de personas para un gobierno saludable, para una buena convivencia. Y por lo tanto van a tener que llegar a ver una especie de no quiero usar la palabra confrontación, una especie como de tampoco enfrentamiento. ¿Qué palabra estoy buscando? Una buena forma positiva de entender el conflicto. Sí, es que se van a tener que enfrentar, van a encontrarse en el camino. Se van a encontrar en el camino el Estado y la Iglesia, invariablemente. O sea, no hay vuelta de hoja. Así es. Que aquí hay que distinguir las instituciones del Estado y las instituciones de la Iglesia. Sí, porque los otros son lo mismo, es el mismo individuo. Ya lo comentábamos, ¿no? Es decir, un mexicano que es católico, ¿cómo lo divides? Es mexicano. Claro, él es Estado y es Iglesia. Exactamente. Punto. Nadie lo puede separar. Así es. Más bien es a nivel de instituciones. Y aquí es donde estaría una cosa que yo creo que conviene aclarar. Hay que distinguir la política como búsqueda del bien común de la política de partido, ¿sí? Claro. Lo que no es legítimo
y estamos de acuerdo y está prohibido, es que autoridades eclesiásticas, en nombre de su autoridad eclesiástica, haga política de partido. Entendidísimo y sano. Exacto. Eso es lo que no, porque usa un poder religioso, ¿verdad? Pero buscar el bien común, eso es de todos. Por supuesto. ¿Sí? Sería uno un mal ciudadano si no buscar el bien común, y eso se llama política. Es el sentido más genuino de la palabra política. Claro. Entonces, por un lado, no se puede no hacer política, necesariamente, si uno de veras busca el bien común. La otra es la cuestión de decir, vamos distinguiendo también que el pastor religioso, el sacerdote, la jerarquía religiosa, pues tiene una cierta influencia, una cierta autoridad, pero es de otro tipo, no es de tipo de política de partido. No debe de ser. Exacto, ahí es donde no debe de ser, porque los partidos presentan sus programas y no es correcto avalar un programa que ni siquiera todavía está en acción, solo porque tenemos una autoridad religiosa. Y hay otro riesgo muy fuerte, muy palpable, y si me meto en problemas soy yo, ahora no es Rosy. El problema es que muchos seres humanos no nos gusta pensar. Exacto. Y nos gusta que nos digan las cosas que tenemos que hacer. Exacto. Y ahí es donde el riesgo de que un sacerdote se pronuncie por alguna política, un partido, un individuo, es grande, porque mucha gente lo va a hacer a ojos cerrados. Exacto, sí. Y aquí es donde, un pastor religioso no es correcto que diga voten por este partido está mejor, pero sí es correcto que diga, oigan, conozcan. Claro. Sí, conozcan, piensen, usen la cabecita. Piensen, inquiétense por conocer, porque es una responsabilidad de ustedes lo que van a hacer, ¿verdad? Regresando de la pausa, le voy a hacer una pregunta que me está surgiendo ahorita interesante, pero bueno, regresando de la pausa. Les recuerdo rápidamente los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp estamos a sus órdenes, que el día de hoy están muy calladitos. Espero que sea porque el tema les está gustando mucho. El WhatsApp es 331-019-0712. Vamos corriendo esta pausa y regresamos al último segmento de Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Dice uno, no puede ser. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Yo ya lo dije, algún día vamos a tener el micrófono abierto para que se escuche todo lo que platicamos aquí en el programa. Por acá ya nos están empezando, ya saben que estamos aquí, ya dijeron, hay que tirarle un lazo ayer al arquitecto. Dice, hola Aldo e invitado, el padre Octavio. Así es, el tema me parece complejo, pero lo están manejando muy bien. Muchas gracias, me da gusto que tengas esa opinión. Y bueno, por acá nos mandan un mensaje largo que no lo vamos a leer, aunque bueno, estoy viendo acá una fotografía que tiene que ver con cuestiones políticas y no nos vamos a meter en esas cuestiones. Entonces, la pregunta que me surgía hace un momentito tenía que ver con si un sacerdote es sacerdote 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Sí, yo creo que es algo parecido a si preguntara si un médico es médico las 24 horas del día o se le quita lo médico en algún momento. No, pero ¿verdad? puede dejar de ser médico. Sí, de ejercerlo. Sí, y claro. el sacerdote no puede dejar de ejercer. De ejercerlo, sí puede dejar de ejercerlo, claro. Entonces, vamos a decir, en sus ratos libres pudiera participar en cuestiones del Estado y no de la Iglesia. No, es que aquí una cosa es ser y otra cosa es ejercer. Ok. ¿Sí? Entonces hablamos de ser y ejercer. O sea, tu pregunta inicial fue si dejaba de ser sacerdote. Sí, ¿no? ok. Entonces, si un médico adquirió los conocimientos de médico, le dieron el título, está respaldado, entonces él es un médico.
Puede ser que diga, ya no me gustó, pero no se le quita lo que estudió, no se le quita nada de eso. A lo mejor pero le pongo un ejemplo, que se pone una guarapeta, se pone, pero toma 2 litros de tequila. Exacto. Y no va a hacer una cirugía. No, pero es médico. Pero es médico. Exacto, y no está en grado de hacer una cirugía. Exactamente. Igual que un sacerdote puede no estar en grado de ejercer el sacerdocio. Y en ese momento tendrá una justificación como para participar en estos temas. No, es un poquito distinto. Entonces, el primer ejemplo es sobre un médico, un profesionista, lo que sea. Pero en la cuestión del sacerdocio no es una profesión estilo médico, ¿verdad? Tiene algo de parecido, pero no es eso. Desde el punto, pero aquí ya estamos en teología y los que creemos en Dios, Jesucristo, imprime carácter, se llama, ¿sí? Es decir, forma ya parte del propio ser. Entonces aquí yo sé que las comparaciones son muy inexactas, pero es algo así como si dijeras si un varón deja de ser varón en algún momento, ¿no? Pero y dices, aunque se ponga una guarapeta, aunque lo que sea. Claro, bueno, ¿quién capaz de que se pinte? Sí, así es, claro. Y entonces el sacerdote es sacerdote todo el tiempo. Si luego no quiere observar todo lo que se requiere para observar y se quiere, por ejemplo, casar, deja de ejercer. O sea, si pudiera en un momento decidir, ya no voy a ser sacerdote, prefiero casarme. Pues es que sucede, claro. Okay, Cuando un sacerdote contrae matrimonio, hay un procedimiento, hay todo un proceso de dispensa del celibato para que se pueda casar. Pero ya no puede ejercer el sacerdocio. Ahora, matrimonio y sacerdocio no se oponen. De hecho, por ejemplo, si un pastor... En otro sino a lo mejor lo van a tocar, ¿no? No, es que de hecho existe. Por ejemplo, Si un pastor evangélico, no sé, casado con su familia, se convierte al catolicismo y pide la ordenación sacerdotal y se prepara, se le ordena sacerdote y no por eso debe dejar a su familia, a su esposa, ¿sí? Entonces, eso existe. O sea, sí es novedoso para mucha gente, ¿verdad? Para mí. En Ucrania, en la Iglesia Católica existen sacerdotes casados y sacerdotes célibes, ¿sí? ¿Y será por influencia de la Iglesia Ortodoxa? Porque allá debe dominar la Ortodoxa, es católica, ¿no? Es Iglesia Católica. Y esta es una cosa que se ignora mucho. Sí, la Iglesia Católica tiene diferentes ritos, ¿sí? Nosotros estamos con el rito romano, toda América Latina. En Italia, por ejemplo, al norte hay cambios, es el rito ambrosiano, ¿sí? Y es Italia mismo, ¿sí? Sí. Y más hacia el oriente, Ucrania, etcétera, entonces el rito de Iglesia Católica permite eso. En la Iglesia Occidental no, y es una cuestión disciplinar. Entonces, aquí en la Iglesia Católica, si un sacerdote quiere casarse, digamos desde el punto de vista sacramental, él es posible, completamente posible. No desde el punto de vista disciplinar, por el derecho de la Iglesia Occidental no lo permite. Entonces hay un derecho canónico diferente en cada rito. Exacto, claro. De hecho, el Papa, cuando habla, por ejemplo, Pablo VI, una exhortación sobre el celibato sacerdotal, menciona esto. Dice, es cierto, algunas de las objeciones para el celibato sacerdotal es la práctica de la Iglesia Católica Oriental y menciona el derecho y todo el asunto. Es una cosa desconocida para nosotros. O bueno, para mucha gente, pues mí. Aquí, claro. En lo personal, pues no lo estaría diciendo. Y entonces, en nuestra Iglesia Católica, en nuestro rito, no se puede casar a alguien que ya está ordenado sacerdote. Sí se puede ordenar sacerdote a alguien que ya está casado en esas situaciones muy peculiares, no en cualquiera. Y entonces allí se deja de ejercer el sacerdocio, pero no se deja de ser sacerdote. ¿Sí? Eso sería el prima carácter. Interesante. ¿Sí? Bueno, y ahorita como una especie de recapitulación, pareciera ser que entendemos normalmente Iglesia como los jerarcas de la Iglesia y Estado como los gobernantes. Y para que exista una buena relación entre estas dos entidades, yo les llamo constructos mentales porque son ideas que naturalmente no existen, depende de la buena voluntad de los individuos, esos individuos en particular. De la buena voluntad y de la capacidad de los individuos. Es decir, gobernantes y jerarcas católicos
creo yo, por eso están ahí, ¿verdad? Deben ser capaces de entender con mucha claridad los conceptos. Por ejemplo, un gobernante yo creo que lo entiende fácilmente, ¿verdad? Que todos los ciudadanos que pertenecen a alguna iglesia, ni siquiera solo la iglesia católica, alguna iglesia, no por eso dejan de ser ciudadanos. Claro. Sí, o sea, eso creo que es clarísimo. Claro. Tendrá que ser, como buen gobernante, si es un buen gobernante, que tener en cuenta que los ciudadanos a los cuales él sirve, porque somos muy claros que la autoridad es para servir, pueden tener una religión, una filosofía o nada. Pueden ser ateos también, ¿sí? Por supuesto. Entonces, si no lo tiene presente, entonces no conoce a sus gobernados, ¿no? Claro. También un gobernante debe ser consciente que cuando varios ciudadanos participan de lo mismo, tienen derecho a asociarse. Por supuesto. Y la iglesia es, entre comillas, una asociación o una asamblea de los que compartimos la fe en Jesucristo y así sucesivamente, ¿verdad? Claro. Y por el lado de la iglesia, un pastor debe ser consciente de que es pastor de los creyentes. Claro. No de todos, ¿sí? Claro. Y los creyentes en esa iglesia, los que forman parte de esa iglesia, pues son humanos y son ciudadanos. Entonces, claro que se tiene una palabra importante desde la propia riqueza espiritual, claro, en términos políticos, ¿sí? Claro. Entonces, eso me parece que debe quedar así sumamente claro, y aquí es inseparable. O sea, en los que pertenecemos a una iglesia es inseparable iglesia y Estado, en nosotros, ¿no? Claro. En términos ya después de jerarquía y luego de programas políticos, ese es el asunto, y es ahí donde hablamos de política de partido, ¿sí? Claro. Ahí es donde como sacerdotes, obispos, debemos ser muy conscientes de que nuestra autoridad religiosa no es adecuada o no legitima que nosotros expresemos nuestra opinión individual con respecto a un partido o a un candidato. Entendí. Tenemos un par de minutos. No sé si se pueda tocar rapidísimamente este tema, que también es un poco complejo, de que la iglesia en sí también tiene un estado, que es el Vaticano. Ajá, así es. Y entonces se hace un poco complejo el asunto, ¿no? Sí, pero es un estado del todo peculiar, no tiene ejército, sí, no tiene policía, me queda etcétera. Claro, pero tiene diplomacia. Así es, exacto. Y es únicamente por funcionalidad, ¿sí? Y por cuestiones históricas, ¿sí? Entonces, y sería muy largo decir esto, pero la iglesia nació sin estado. Así Luego fue evolucionando, se hizo un estado poderoso. Grandísimo. Fue evolucionando y perdió el estado, perdió el territorio, así es. Y entonces la funcionalidad acompañada por la historia hacen que quede de esta manera, ¿sí? Pero naturalmente que es un estado del todo original, y se comprobó cuando no había relaciones iglesia-estado y vino el Papa Juan Pablo II y el presidente de la República fue a recibirlo al aeropuerto. Por supuesto, ¿sí? porque ahí había una diplomacia. Exacto. Y bueno, por supuesto. Okay. Híjole, el tema da para muchísimo. Parece que no nos metimos en problemas, afortunadamente. Este tema en particular, este último, también tiene mucho material para seguir abundando. Veremos si en alguna otra ocasión se presta para pues precisamente eso, abundar en este tema en particular, donde el Papa, siendo cabeza de la Iglesia, también es jefe de Estado, de este estado pequeñito que se conoce como Vaticano. Padre, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Aldo. Y no sé, de repente ya ve que lo buscan. ¿Dónde lo pueden encontrar, Padre? No, bueno, eso ya que te den una llamadita por allí. Okay. Sí, claro. Okay. Yo le digo por mis carreras que de veras son por supuesto, pero ¿verdad? A lo mejor ahí en el templo. No, estoy en el templo de San Francisquito de Sales. Ahí es donde lo pueden buscar. Así es que de repente nos mandan. ¿Dónde pueden encontrar? No, bueno, los domingos por ahí me pueden encontrar en San Francisco de Sales. Padrísimo. Pues pues ustedes que nos escucharon allá en casita, muchísimas gracias por el favor de su atención. Giovanni, muchas gracias ahí en controles, como siempre al pie del cañón. Rosy, muchísimas gracias en producción. Ustedes tenemos cita, recuerden, mañana a las 8 de la noche. Va a ser viernes de relajo. No recuerdo ni cuál es el programa, pero va a ser de relajo. No se lo pierdan. Hasta el día de mañana entonces. Chao.